¿Te imaginas que el día más feliz de tu vida se convierta en una pesadilla frente a todo el pueblo? María Fernanda estaba vestida de blanco, a punto de comenzar su vida de casada, cuando su esposo hizo lo impensable. La golpeó brutalmente en el atrio de la iglesia, ante los ojos de Dios y de todos sus invitados. Pero si crees que esta es la historia de una víctima que se rinde, te equivocas. Nadie imaginaba que ese golpe desataría una venganza tan fría y calculadora que años después dejaría a todo México sin aliento. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no lo verás venir. El sol de mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas de San Miguel, haciendo brillar la cúpula de la antigua parroquia con una intensidad que lastimaba la vista. Todo el pueblo se había reunido en la plaza principal, esperando ver a la novia más hermosa de la temporada bajar de su auto clásico. Las campanas repicaban con fuerza, anunciando lo que todos creían que sería la unión perfecta entre dos familias respetadas de la región. Sin embargo, el aire caliente traía consigo una sensación pesada, como si la atmósfera misma supiera que algo no estaba bien. María Fernanda estaba sentada en el asiento trasero del coche, alisando por 10ª vez la falda de encaje importado que su madre había elegido con tanto esmero. Sus manos temblaban ligeramente sobre el ramo de flores blancas, y aunque intentaba sonreír para su padre que iba a su lado, sentía un nudo en el estómago que no podía deshacer. Se repetía a sí misma que eran solo los nervios normales, la ansiedad de que todo saliera perfecto ante los ojos críticos de la sociedad de San Miguel. Fuera de la iglesia, los invitados comenzaban a impacientarse, abanicándose con los programas de la ceremonia para combatir el calor sofocante de mayo. Los murmullos empezaron a crecer como un enjambre de abejas, pasando de los elogios sobre la decoración a las preguntas incómodas sobre el novio. Alejandro no había llegado a la hora pactada y un retraso del novio era algo que las tías y abuelas del pueblo consideraban un presagio de mala suerte. Doña Consuelo, la madre de Alejandro, miraba su reloj dorado con una mezcla de furia y preocupación, escaneando la calle principal en busca del vehículo de su hijo. Ella sabía, mejor que nadie, que Alejandro había pasado la noche anterior celebrando su despedida de soltero con demasiada intensidad. Rezaba en silencio para que su hijo apareciera sobrio y presentable, rogando a todos los santos que no avergonzara el apellido de la familia frente a tanta gente importante. Finalmente, el motor rugiente de una camioneta negra rompió el murmullo general y se detuvo bruscamente frente a la escalinata de piedra de la iglesia. Alejandro bajó del vehículo, ajustándose el saco con un movimiento brusco y desalineado que no pasó desapercibido para los hombres presentes. Tenía los ojos enrojecidos ocultos tras unas gafas oscuras que no se quitó hasta que estuvo bajo la sombra del atrio, y su paso era firme, pero extrañamente agresivo. Cuando pasó junto a los primeros invitados, una estela inconfundible quedó flotando en el aire, un aroma dulzón y penetrante a tequila reposado mezclado con loción cara. Su padrino, un amigo de la infancia que parecía igual de trasnochado, le dio una palmada en la espalda para animarlo, pero Alejandro solo respondió con un gruñido seco. No saludó a nadie, ni siquiera a su madre, y caminó directo hacia el altar, como si marchara hacia una sentencia que detestaba. María Fernanda bajó del auto apenas vio entrar a Alejandro, sintiendo un alivio inmenso que le permitió respirar de nuevo con normalidad. Su padre le ofreció el brazo y juntos comenzaron el lento ascenso por las escaleras mientras la marcha nupcial comenzaba a sonar en el órgano antiguo. La gente se puso de pie, las cámaras de los teléfonos celulares se alzaron y por un momento la belleza de la novia hizo que todos olvidaran el retraso del novio. Al llegar al altar, Alejandro no se giró para verla venir. Se mantuvo mirando fijamente al Cristo de madera al fondo de la iglesia, con la mandíbula tensa. Cuando el padre de María Fernanda le entregó la mano de su hija, Alejandro la tomó con fuerza, sin delicadeza, y sus dedos se sintieron húmedos y fríos. Ella lo miró buscando esa complicidad que solían tener, pero él mantenía la vista al frente, respirando por la boca de manera pesada. La ceremonia avanzó en una especie de neblina tensa, donde las palabras del sacerdote
parecían rebotar contra un muro invisible. Alejandro se secaba el sudor de la frente constantemente con un pañuelo, luciendo cada vez más irritado por la duración de la misa. Cada vez que el padre hablaba sobre el amor, la paciencia y el respeto, el novio hacía muecas imperceptibles, como si le molestara escuchar esos consejos. Llegó el momento de los votos, y la voz de María Fernanda salió clara y dulce, llena de una esperanza genuina que conmovió a varias señoras en las primeras filas. Cuando fue el turno de Alejandro, sus palabras sonaron atropelladas, dichas con prisa, como quien quiere terminar un trámite burocrático engorroso. No la miró a los ojos ni un solo segundo, mientras prometía amarla y respetarla todos los días de su vida. El intercambio de anillos fue torpe. A él le costó deslizar la argolla en el dedo de ella y lo forzó con impaciencia hasta que entró. María Fernanda sintió un pequeño dolor en el dedo, pero no dijo nada, manteniendo esa sonrisa perfecta que había ensayado frente al espejo. En su mente justificaba todo pensando que Alejandro estaba estresado por la boda, por los negocios o por el calor insoportable de la iglesia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que Alejandro le dio fue más un choque de bocas que un gesto de amor romántico. Se separó de ella rápidamente y comenzó a caminar hacia la salida sin esperarla, obligándola a trotar un poco para alcanzarlo y tomarlo del brazo. Los invitados aplaudieron, lanzaron arroz y pétalos blancos, creando una lluvia festiva que contrastaba con la cara de pocos amigos del recién casado. Salieron al atrio, donde la luz del sol los golpeó de nuevo, y el fotógrafo oficial de la boda los detuvo para la sesión de fotos obligatoria con la fachada de la iglesia. Alejandro resopló audiblemente, aflojándose el nudo de la corbata con desesperación, buscando con la mirada a algún mesero que trajera bebida. «Solo un par de fotos más, por favor, es la mejor luz del día», insistió el fotógrafo, tratando de dirigir la escena. «Ya estuvo bueno, ¿no?», dijo Alejandro con voz pastosa, lo suficientemente alto para que lo escucharan sus padres y los suegros que estaban cerca. «Tengo sed y hace un calor del demonio aquí afuera. Vámonos ya al salón». La madre de María Fernanda se abanicó más rápido, nerviosa por el tono grosero de su yerno, pero prefirió voltear la cara. El fotógrafo, profesional pero visiblemente incómodo, pidió una última toma. «Un abrazo, por favor», y una mirada llena de amor hacia la novia. Alejandro pasó su brazo por los hombros de María Fernanda, pero su peso era muerto, una carga más que un abrazo protector. Ella podía oler el alcohol emanando de sus poros, una mezcla rancia que le revolvió el estómago por primera vez en el día. María Fernanda, queriendo salvar el momento y tener un recuerdo bonito de su boda, se inclinó suavemente hacia el oído de su esposo. Con toda la dulzura de la que era capaz, y tratando de calmar a la bestia que sentía despertar en él, le susurró un consejo inocente. «Amor, sonríe un poquito más. Las fotos van a quedar hermosas si nos vemos felices», le dijo con voz suave. Esas palabras simples actuaron como un detonante en la mente nublada y agresiva de Alejandro en ese preciso instante. Se soltó del abrazo con un movimiento violento, girando todo su cuerpo para quedar frente a ella, con los ojos desorbitados por una furia irracional. «¿Me estás diciendo qué hacer?», gritó él, y su voz rebotó en las paredes de piedra de la iglesia, silenciando de golpe a los músicos. La plaza entera se congeló, las risas de los niños se apagaron, y los invitados que estaban felicitándose entre ellos se giraron hacia la pareja. María Fernanda retrocedió un paso, asustada por la transformación repentina del hombre con el que acababa de casarse. «No, Alejandro, solo decía que…», intentó explicar ella con la voz temblorosa, levantando las manos en un gesto de paz. «No me digas qué hacer y no me exijas que sonría cuando no quiero», rugió Alejandro, completamente fuera de sí, perdiendo cualquier rastro de civilidad. El alcohol en su sistema y su carácter volátil se mezclaron en una tormenta perfecta frente a cientos de testigos. Nadie se movió, nadie intervino. Todos estaban paralizados por la incredulidad de ver al novio gritándole a la novia en el atrio. Entonces ocurrió el gesto que cambiaría la vida de todos en ese pueblo para siempre, el momento que partiría la historia en dos.
Alejandro levantó la mano derecha, abierta y pesada, y con un impulso cargado de desprecio, lanzó un golpe seco y directo. La palma de su mano impactó con una fuerza brutal contra la mejilla izquierda de María Fernanda. El sonido fue agudo, como el chasquido de un látigo, y resonó con un eco macabro en el silencio absoluto de la plaza. La fuerza del impacto fue tal que el delicado velo de novia se desprendió de su peinado y cayó lentamente al suelo sucio. María Fernanda perdió el equilibrio. Sus tacones cedieron y cayó de rodillas sobre las piedras duras, llevándose las manos al rostro. El mundo pareció detenerse en ese segundo. Los pájaros dejaron de cantar y el viento dejó de soplar. La marca roja de los dedos de Alejandro comenzó a brotar instantáneamente en la piel pálida de la novia, visible para todos. Ella no gritó, simplemente se quedó ahí de rodillas mirando el suelo, incapaz de procesar que el amor de su vida la había golpeado minutos después de jurarle amor eterno. Alejandro se quedó de pie sobre ella, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento inmediato. Miró a su alrededor, desafiante, como si esperara que alguien se atreviera a cuestionar su autoridad sobre su nueva esposa. El horror se instaló en los ojos de los presentes, una mezcla de miedo y vergüenza ajena que helaba la sangre. Fue en ese instante de silencio sepulcral cuando se escuchó el primer sollozo ahogado de María Fernanda, un sonido roto que partía el alma, y mientras ella lloraba en el suelo, con su vestido blanco manchándose de polvo, todos supieron que la fiesta había terminado antes de empezar. El cuento de hadas se había convertido en una pesadilla pública y el infierno de María Fernanda apenas estaba abriendo sus puertas. El grito desgarrador de la madre de María Fernanda rompió el trance colectivo, actuando como una señal para que el infierno se desatara en el atrio de la iglesia. Las señoras mayores se llevaron las manos a la boca para sofocar sus propios gritos, mientras jalaban a los niños pequeños para esconder sus rostros en sus faldas y evitar que vieran más violencia. Los invitados que segundos antes celebraban retrocedieron en una oleada de pánico, tropezando unos con otros en su afán de alejarse del novio, que parecía emanar una energía oscura y peligrosa. Nadie podía creer que la boda del año se hubiera transformado en una escena policial en cuestión de segundos. Alejandro no se movió para ayudar a su esposa, ni siquiera bajó la mirada para ver el daño que le había causado en el rostro, que ya comenzaba a hincharse visiblemente. En su lugar, comenzó a caminar en círculos pequeños, como un animal enjaulado pasándose las manos por el cabello con una frustración desmedida que asustaba a todos. «Eso te pasa por quererme controlar», gritó con la voz ronca, señalando con un dedo acusador a la mujer que yacía en el suelo. Para él, en su lógica retorcida por el alcohol, ella era la culpable de haberlo provocado con ese susurro inofensivo. El padre de la novia, un hombre de campo respetado y pacífico, salió de su estupor inicial con el rostro desencajado por la furia y los puños apretados con fuerza a los costados. Intentó lanzarse sobre Alejandro para defender el honor de su hija, pero dos de sus propios hermanos lo sujetaron por los brazos, temiendo que una pelea a golpes empeorara la tragedia. «Suéltenme, voy a matar a ese desgraciado», bramaba el señor, con las venas del cuello marcadas, mientras su yerno lo miraba con una sonrisa cínica y retadora. Doña Consuelo, la madre de Alejandro, estaba pálida como un papel, temblando de pies a cabeza mientras miraba alternativamente a su hijo y a la multitud que los juzgaba con la mirada. Intentó acercarse a él para calmarlo, susurrando su nombre con súplica, pero Alejandro se sacudió su toque como si le quemara la piel y la miró con desprecio. «No me toques tú tampoco, mamá, que todas las mujeres son iguales de manipuladoras», escupió él, dejando a su madre con la palabra en la boca y el corazón roto. María Fernanda, aún en el suelo, sentía un zumbido ensordecedor en los oídos que opacaba los gritos y el caos que la rodeaba en ese momento tan amargo. Se llevó la mano a la boca y sintió un sabor metálico y caliente, dándose cuenta de que el golpe le había lastimado el interior del labio contra los dientes. No podía levantar la cabeza. La vergüenza pesaba más que el dolor físico,
Sentía las miradas de todo el pueblo clavadas en su espalda como agujas ardientes. Las damas de honor, vestidas en tonos pastel, finalmente reaccionaron y corrieron hacia ella, formando una barrera humana para protegerla de la vista de los curiosos y del agresor. Se arrodillaron en el polvo sin importarles sus vestidos caros, abrazando a su amiga que temblaba como una hoja en medio de una tormenta. «Ya pasó, nena, ya pasó, no lo mires», le decían al oído, aunque sabían que esa mentira piadosa no podía borrar la realidad de lo que acababa de suceder. El padre Tomás, un anciano que había bautizado a la mayoría de los presentes, bajó las escaleras del altar con paso apresurado, con su sotana moviéndose con el viento. Su rostro reflejaba una indignación santa. Jamás en sus 40 años de sacerdocio había presenciado una profanación semejante en las puertas de la casa de Dios. Se plantó firme frente a Alejandro, levantando una mano autoritaria para exigirle que se detuviera y mostrara un poco de respeto. «Hijo, ten temor de Dios. ¿Qué demonios estás haciendo?», exclamó el sacerdote con voz potente, intentando usar su autoridad moral para frenar la locura del muchacho. Alejandro se detuvo en seco y lo miró de arriba abajo con una falta total de reverencia, soltando una risa burlona que heló a los feligreses más devotos. El respeto por la iglesia, por los mayores y por la decencia parecía haberse evaporado de su cuerpo junto con la sobriedad. «Usted no se meta, padrecito, que esto es un asunto entre mi mujer y yo», respondió Alejandro, invadiendo el espacio personal del cura de manera amenazante y grosera. «Ella me quiso humillar diciéndome cómo comportarme, y yo no soy títere de nadie, ¿me oyó bien?», continuó gritando, escupiendo saliva al hablar. La multitud contuvo el aliento, temiendo que el novio fuera capaz de agredir también al representante de la iglesia. El padre Tomás no retrocedió, manteniendo la mirada fija en los ojos vidriosos del joven, intentando encontrar algún rastro del niño que había conocido años atrás. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Alejandro perdió la poca paciencia que le quedaba y empujó al sacerdote con fuerza por el pecho. El anciano trastabilló hacia atrás, perdiendo el equilibrio, y tuvo que ser sostenido por 2 monaguillos para no caer rodando por las escaleras de piedra. Un grito colectivo de horror se elevó desde la plaza. Empujar a un sacerdote era un límite que nadie en ese pueblo tradicional imaginaba que alguien cruzaría jamás. Ese gesto terminó de romper cualquier lazo de empatía que alguien pudiera haber sentido por el novio. Ahora era un paria ante los ojos de todos. Alejandro se quedó solo en medio del atrio, rodeado por un círculo vacío, mientras todos lo miraban como si fuera el mismo demonio. Aprovechando la distracción del empujón al cura, el hermano mayor de María Fernanda y 2 primos cargaron a la novia, levantándola en vilo casi a rastras. Ella tenía las piernas débiles y el vestido blanco estaba manchado de tierra gris en las rodillas y el dobladillo, una imagen triste de la derrota. «Vámonos adentro, María. No tienes que escuchar a este animal», le dijo su hermano con voz quebrada por la rabia contenida. La llevaron de vuelta al interior de la iglesia, buscando refugio en la penumbra fresca del templo, lejos de la luz cruel del sol y de la vista del público. Cerraron las pesadas puertas de madera tallada con un golpe sordo, dejando fuera los gritos de Alejandro y el murmullo de la gente. Dentro, el silencio era sepulcral, solo roto por los sollozos incontrolables de la novia que resonaban contra la bóveda alta de piedra. Fuera, Alejandro reaccionó al ver que se llevaban a su víctima y corrió hacia las puertas cerradas, golpeando la madera con los puños cerrados. «Abre la puerta, María, no te escondas. Todavía no terminamos de hablar», vociferaba completamente ajeno al espectáculo grotesco que estaba dando. Sus propios amigos, avergonzados, se miraban entre ellos sin saber si intervenir o dejar que se hundiera solo en su miseria. La tecnología moderna, cruel y rápida entró en acción. Decenas de teléfonos celulares se alzaron entre la multitud como testigos silenciosos y digitales. Desde diferentes ángulos, los invitados y los curiosos que pasaban por la plaza grababan cada insulto, cada golpe a la puerta y cada gesto de locura del novio. Nadie intervenía físicamente, pero todos documentaban la caída social de una de las familias más ricas de la región. Los videos
comenzaron a circular en los grupos de mensajería instantánea del pueblo antes de que Alejandro dejara de golpear la puerta de la iglesia. «Miren lo que pasó en la boda de los López», decían los mensajes acompañados de clips en alta definición del momento exacto de la bofetada. La noticia volaba más rápido que el viento, saltando de teléfono en teléfono, cruzando las fronteras del municipio en cuestión de minutos. Doña Consuelo, viendo que su hijo estaba siendo grabado y que su reputación se desmoronaba en vivo, intentó cubrir las cámaras con las manos, desesperada. «Dejen de grabar. Respeten la privacidad de la familia», gritaba ella, pero era inútil intentar detener la marea digital que se les venía encima. El escándalo ya no era un rumor de pueblo. Se estaba convirtiendo en una noticia viral que nadie podría borrar de Internet. Alejandro, al notar los celulares apuntándole, lejos de esconderse, pareció envalentonarse más, como si estuviera actuando para una audiencia invisible y morbosa. Se giró hacia una de las cámaras y gritó: «Graben todo lo que quieran, para que aprendan a respetar a un hombre de verdad». Sus palabras quedaron registradas para la posteridad, condenándolo socialmente con una evidencia irrefutable de su carácter violento. Dentro de la iglesia, María Fernanda estaba sentada en una banca de madera, temblando, mientras su madre le limpiaba el rostro con un pañuelo húmedo. La mejilla izquierda estaba roja y caliente al tacto, y el ojo comenzaba a cerrarse ligeramente por la inflamación del golpe brutal. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me hizo esto?», preguntaba ella entre lágrimas, sin poder entender cómo el día más feliz se había vuelto una tragedia. El padre de María, caminando de un lado a otro del pasillo central, hablaba por teléfono con la policía local, exigiendo que vinieran a sacar al agresor de la propiedad. «No me importa quién sea su padre. Quiero que se lo lleven ahora mismo o yo me encargo de él», decía con voz temible. La familia de la novia se cerró en filas, jurando protegerla, aunque sabían que el daño emocional sería mucho más difícil de curar que el golpe. Afuera, la plaza comenzaba a vaciarse de invitados decentes que, horrorizados, preferían irse a sus casas antes que seguir presenciando el bochorno. Los meseros del salón de fiestas, que esperaba recibir a 300 personas, comenzaron a recibir llamadas cancelando el banquete y la música. La comida gourmet, los arreglos florales costosos y el pastel de 5 pisos se quedarían intactos, testigos mudos de una celebración que nunca ocurrió. El video principal, titulado «Novio golpea a esposa recién casada frente a la iglesia», comenzó a ganar miles de reproducciones en las redes sociales en menos de una hora. Los comentarios de desconocidos comenzaban a acumularse, llenos de odio hacia Alejandro y de lástima hacia la pobre muchacha del video. El juicio público había comenzado y el veredicto era unánime. Alejandro era el villano más odiado del momento en todo el país. Finalmente, al escuchar las sirenas de la patrulla acercarse, los amigos de Alejandro lograron convencerlo de que debía irse antes de que lo arrestaran ahí mismo. A regañadientes, y todavía lanzando maldiciones al aire, se subió a la camioneta negra en la que había llegado, arrancando llantas al salir. Dejó tras de sí una nube de humo y un silencio pesado, cargado de tensión y de preguntas sin respuesta sobre el futuro. María Fernanda se quedó dentro de la iglesia hasta que cayó la noche, incapaz de enfrentar el mundo exterior y las miradas de compasión que sabía que la esperaban. Se quitó el anillo de casada, que solo había usado por menos de una hora, y lo dejó sobre la banca de madera oscura, brillando solitario. Ese pequeño círculo de oro representaba ahora una cadena de la que se había liberado de la forma más dolorosa posible. La noticia corrió como pólvora encendida por todo el territorio nacional, saltando de las pantallas de los celulares a los titulares de los noticieros estelares de la televisión. «El patán de la boda» o «la novia golpeada» eran las frases que encabezaban los reportajes, acompañadas de la imagen borrosa pero innegable del momento exacto de la agresión. San Miguel, un pueblo tranquilo conocido por su arquitectura colonial y sus fiestas patronales, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un debate nacional sobre la violencia. Los periodistas foráneos llegaron con sus camionetas y micrófonos, acampando fuera de la iglesia y de las casas de ambas familias, hambrientos de una exclusiva. Alejandro,
El protagonista de este drama vergonzoso se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado por completo apenas salió de la plaza. Nadie sabía dónde estaba. Su camioneta fue encontrada abandonada a las afueras del pueblo, cerca de la carretera federal, con las llaves puestas y la puerta abierta. Su familia cerró filas de inmediato, bajando las persianas de su mansión y desconectando los teléfonos fijos para evitar el acoso constante de la prensa y los curiosos. Se rumoraba en el mercado que lo habían enviado al extranjero o a un rancho lejano en el norte para esconderlo hasta que las aguas se calmaran. María Fernanda, por su parte, no podía soportar ni un segundo más en la casa de sus padres, donde sentía que las paredes la asfixiaban con recuerdos y miradas de lástima. Cada vez que sonaba el timbre, su corazón se aceleraba pensando que era él, volviendo para terminar lo que había empezado o para pedir un perdón que ella no quería escuchar. Necesitaba huir, no del pueblo, sino de la mirada compasiva de la gente que la había visto crecer y que ahora la veía como una víctima rota. Tomó una pequeña maleta con ropa vieja y le pidió a su padre que la llevara lejos, muy lejos del ruido y de la vergüenza. El destino elegido fue la vieja casona de su abuela materna, Doña Soledad, ubicada en lo más alto de la sierra, donde la señal de internet era casi inexistente. El camino fue largo y silencioso. Su padre manejaba con los nudillos blancos sobre el volante, conteniendo las ganas de llorar o de gritar por la impotencia de no haber protegido a su niña. Al llegar, el aire frío de la montaña y el olor a leña quemada la recibieron como un abrazo antiguo y conocido que le prometía un refugio temporal. La abuela la esperaba en el portón de madera, envuelta en un rebozo gris, con la mirada firme de quien ha visto muchas tormentas y sabe que todas pasan. Doña Soledad no hizo preguntas estúpidas ni ofreció consuelos vacíos al ver bajar a su nieta con el rostro marcado y el alma en los pies. Simplemente abrió los brazos y dejó que María Fernanda se derrumbara en su pecho, llorando todo lo que no había podido llorar frente a las cámaras. La llevó a la habitación del fondo, la misma que María usaba cuando era niña en las vacaciones de verano, donde la cama tenía colchas tejidas a mano y olor a lavanda seca. Allí, entre esas 4 paredes de adobe grueso, comenzó el verdadero calvario del aislamiento, el silencio absoluto después del estruendo del escándalo. Los primeros días fueron una neblina gris donde el tiempo parecía haberse detenido por completo, sin horas ni rutinas, solo oscuridad y dolor. María Fernanda se negaba a salir de la cama, pasando las horas mirando las vigas de madera del techo, repasando una y otra vez la escena en su cabeza. Se preguntaba qué había hecho mal, si su tono de voz había sido incorrecto, si debió haber callado, cayendo en la trampa mental de la culpa. La voz de Alejandro gritándole resonaba en sus oídos más fuerte que el viento que soplaba afuera, atormentándola incluso en sueños. Su teléfono celular, que había sido su conexión con el mundo, yacía apagado en el fondo de un cajón de la cómoda, como un artefacto peligroso que no quería tocar. Sabía que si lo encendía, encontraría miles de mensajes, algunos de apoyo, otros de burla, y videos que repetirían su humillación eternamente. Prefería la ignorancia, el vacío informativo de la sierra, donde las únicas noticias eran las que traía el lechero o las vecinas que subían a comprar queso. Se desconectó de su propia vida, convirtiéndose en un fantasma que deambulaba por los pasillos de la casa en camisón. La marca en su mejilla comenzó a cambiar de color, pasando de un rojo intenso a un tono morado y luego a un amarillo verdoso que le daba un aspecto enfermizo. Evitaba los espejos a toda costa. Tapó el de su cuarto con una sábana porque no soportaba ver el reflejo de la mujer golpeada que le devolvía la mirada. Sentía que esa marca no estaba solo en su piel, sino que había tatuado su identidad, que ahora era la golpeada y dejaría de ser María Fernanda para siempre. Se sentía sucia, manchada por la violencia pública, como si hubiera perdido una dignidad que nunca recuperaría. En la mesa de centro de la sala había quedado olvidado el ramo de novia que traía en la mano cuando llegó, un arreglo de rosas blancas y orquídeas que había costado una fortuna. Con el paso de los días, las flores comenzaron a marchitarse.
Los pétalos blancos se volvieron marrones y crujientes, cayendo uno a uno sobre el mantel bordado. María Fernanda se sentaba en el sillón a observarlas durante horas, viendo en ese ramo moribundo la metáfora perfecta de su matrimonio y de su amor propio. Nadie se atrevió a tirar las flores a la basura. Se quedaron ahí como un monumento fúnebre a las ilusiones rotas. Doña Soledad entraba a la habitación con platos de caldo de pollo y tazas de atole caliente, obligando a su nieta a comer al menos unas cucharadas para que no enfermara. El cuerpo sana rápido, mi niña. Lo que tarda es el alma, pero esa también tiene cura si uno quiere, le decía con su voz rasposa pero llena de cariño. La anciana no la presionaba para hablar, simplemente se sentaba a tejer a su lado, ofreciendo su compañía silenciosa como un ancla en medio de la marea emocional. Sabía que las palabras sobraban cuando el dolor era tan grande que ocupaba todo el espacio de la casa. Abajo en el pueblo, la vida continuaba con su ritmo habitual, pero el tema de conversación en cada esquina seguía siendo la boda fallida y el paradero del novio. La sociedad se dividió. Mientras la mayoría apoyaba a María, no faltaban las voces machistas y crueles que susurraban que algo le habría hecho ella, para ponerlo así. Esa hipocresía social llegaba a oídos del padre de María, quien tuvo que contenerse varias veces para no pelear a golpes con antiguos amigos en la cantina. La vergüenza se extendía como una mancha de aceite, afectando a todos los que tenían el apellido de ambas familias. La madre de Alejandro intentó llamar a la casa de la abuela en un par de ocasiones, buscando, según ella, mediar la situación y ver cómo estaba su nuera. Doña Soledad, con la firmeza de un roble, contestó el teléfono fijo y le prohibió volver a marcar, diciéndole que su hijo no tenía perdón de Dios ni de los hombres. No se atreva a molestarla, señora. Ocúpese de la vergüenza de hijo que crió y déjenos en paz, sentenció antes de colgar con fuerza. Fue la primera vez que alguien ponía en su lugar a la matriarca de los ricos, defendiendo a María como una leona. Las noches en la sierra eran largas y frías, llenas de sonidos de animales nocturnos y del crujir de la madera vieja que asustaban a María Fernanda en su estado vulnerable. Se despertaba sobresaltada, sudando frío, buscando instintivamente protegerse la cara con las manos ante un golpe imaginario que ya no estaba allí. El trauma se había instalado en sus reflejos, convirtiéndola en una criatura asustadiza que temía a su propia sombra y a los ruidos fuertes. Lloraba en silencio para no despertar a su abuela, mordiendo la almohada para ahogar los sollozos de desesperación absoluta. Pasaron 2 semanas y el ramo de flores en la mesa ya era un esqueleto seco y triste, pero María Fernanda seguía sin fuerzas para tirarlo o para salir al jardín. Se sentía como una prisionera en su propio cuerpo, atrapada en un ciclo de depresión que le quitaba las ganas de bañarse o de peinarse. Su cabello, antes brillante y cuidado, estaba opaco y enredado, un reflejo externo del caos que reinaba en su interior destrozado. Se miraba las manos y no reconocía los dedos que habían portado el anillo. Sentía que pertenecían a otra persona, a una mujer que ya no existía. Un día la abuela entró al cuarto y abrió las cortinas de golpe, dejando que la luz cruda de la mañana inundara la habitación y molestara los ojos de María. «Ya estuvo bueno de luto, mija. Llorarle a un vivo que no vale nada es desperdiciar las lágrimas», dijo con autoridad, sacando ropa limpia del armario. «Hoy te vas a levantar, te vas a bañar y me vas a ayudar a desgranar el maíz, porque el trabajo cura las penas mejor que la cama». María intentó protestar, pero la mirada de su abuela no admitía réplicas, así que se levantó arrastrando los pies. Salir al patio fue un choque de realidad. El sol, el viento y el canto de los pájaros contrastaban violentamente con la oscuridad en la que había vivido encerrada. Se sentó en un banco de madera bajo el gran árbol de nogal y comenzó a trabajar con las mazorcas, sintiendo la textura rugosa en sus manos delicadas. El movimiento repetitivo y mecánico de sus dedos le dio un pequeño respiro a su mente, una pausa en el torbellino de pensamientos dolorosos. Por primera vez en días, no pensó en Alejandro durante 5 minutos seguidos, y eso fue una pequeña victoria invisible. Sin embargo, la paz era frágil.
Esa misma tarde llegó un abogado desde la ciudad en un coche lujoso que desentonaba con el camino de tierra y piedras. Venía en representación de Alejandro, trayendo documentos y una oferta económica para reparar los daños y evitar una demanda penal mayor. El padre de María, que había subido a verla, corrió al hombre de la propiedad a gritos, amenazándolo con soltar a los perros si no se largaba de inmediato. María escuchó todo desde la ventana, temblando de rabia al saber que él creía que su dignidad tenía un precio en pesos. Ese incidente encendió una chispa diferente en su interior. Ya no era solo tristeza o miedo, ahora empezaba a sentir un calor distinto en el pecho, indignación. ¿Cómo se atrevía a intentar comprar su silencio después de haberla humillado ante todo el mundo y haberle arruinado la vida? Miró el ramo seco en la mesa de la sala con otros ojos, ya no con lástima, sino con asco por lo que representaba. Esas flores muertas eran el símbolo de su sumisión, de su espera pasiva, y de repente le parecieron ofensivas. Se acercó a la mesa con paso decidido, tomó el arreglo floral seco con ambas manos y sintió cómo las hojas quebradizas se deshacían al tacto, cayendo al suelo. Caminó hasta la chimenea donde ardían unos leños de encino y, sin pensarlo 2 veces, arrojó el ramo entero al fuego. Las llamas lamieron las flores secas, consumiéndolas en segundos con un crujido rápido, convirtiendo el recuerdo de la boda en ceniza gris y humo. Se quedó mirando el fuego, sintiendo que algo dentro de ella también se había quemado, para dar paso a algo nuevo. Doña Soledad la observó desde el marco de la puerta, asintiendo levemente con la cabeza, sabiendo que ese era el primer paso real hacia la recuperación de su nieta. El fuego purifica, María, que se queme lo malo para que puedan hacer lo bueno, murmuró la anciana, volviendo a sus quehaceres en la cocina. María Fernanda no respondió. Seguía hipnotizada por las llamas, sintiendo que el calor le secaba las lágrimas que aún tenía en las mejillas. Pero la recuperación no sería una línea recta. Esa noche volvió a soñar con el golpe y despertó gritando, recordándole que el camino sería largo y tortuoso. La diferencia fue que al despertar, en lugar de encogerse en posición fetal, se sentó en la cama y encendió la lámpara de buró. Sacó una libreta vieja y un lápiz y comenzó a escribir todo lo que sentía, vaciando el veneno de su mente sobre el papel. Escribió con furia, rompiendo la hoja varias veces con la punta del lápiz, dejando salir el odio que había estado reprimiendo. Los días se convirtieron en semanas y el aislamiento en la sierra dejó de ser una huida para convertirse en un retiro necesario para reconstruirse pieza por pieza. María comenzó a comer mejor, recuperó el color en las mejillas y ayudaba a su abuela con los animales y la huerta. Sin embargo, su mirada había cambiado. Ya no tenía el brillo inocente de la novia ilusionada. Ahora sus ojos eran pozos oscuros y profundos, llenos de desconfianza. La niña dulce de San Miguel había muerto en ese atrio, y la mujer que habitaba su cuerpo ahora era una desconocida para ella misma. La gente del pueblo dejó de verla, y con su ausencia los chismes comenzaron a disminuir, reemplazados por nuevas noticias y escándalos locales más frescos. Alejandro seguía prófugo, con una orden de aprehensión que nadie ejecutaba, convertido en una leyenda urbana de la impunidad. María sabía que el mundo la estaba olvidando, que esperaban que ella se quedara escondida para siempre como una mujer marcada y derrotada. Pero en el silencio de las montañas, lejos de las cámaras y los juicios, ella estaba gestando un plan, una nueva forma de vida. Una tarde, mientras caminaba por el sendero del bosque, se encontró con un grupo de mujeres campesinas que cargaban leña en sus espaldas cansadas. Al verla no la juzgaron ni la miraron con morbo. Una de ellas simplemente le sonrió y le dijo: «Usted es la valiente, ¿verdad? La que aguantó el golpe». Esa frase la detuvo en seco. No la veían como víctima, sino como alguien que había sobrevivido a algo terrible. Esa pequeña interacción plantó una semilla en su mente, una idea que empezaba a germinar con fuerza. Al regresar a la casa, María Fernanda se miró en el espejo que por fin había destapado, observando su rostro ya curado, pero con una expresión endurecida y seria. Ya no era la esposa de nadie, ni la hija obediente. Era una sobreviviente que tenía una deuda pendiente consigo misma
y con la justicia. Sabía que no podía quedarse en la sierra para siempre, escondiéndose del monstruo que la había lastimado. Tenía que bajar, tenía que volver a enfrentar al mundo, pero no como la chica que huyó llorando. El viento sopló fuerte esa noche, golpeando las ventanas, pero María no tuvo miedo. Se sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán antes de tocar tierra. Abrió el cajón donde había guardado su celular semanas atrás, lo sacó y presionó el botón de encendido, viendo cómo la pantalla iluminaba la habitación oscura. Mientras el dispositivo vibraba con miles de notificaciones atrasadas, ella sonrió levemente, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. El tiempo del luto había terminado. Era hora de que el mundo escuchara su propia voz. 6 meses habían pasado desde aquel fatídico sábado en San Miguel, y el invierno había llegado a la región, cubriendo los cerros de neblina fría. En la capital del estado, lejos del chisme de pueblo y de las miradas curiosas de los vecinos, un set de televisión se preparaba para una transmisión especial. Los técnicos ajustaban los micrófonos y las luces, creando un ambiente íntimo pero profesional para la entrevista más esperada del año por la audiencia local. Todos querían ver qué había sido de la novia de la bofetada, esperando encontrar a una víctima destruida y llorosa ante las cámaras. Cuando María Fernanda entró al estudio, el silencio se hizo tan denso que se podía escuchar el zumbido de los focos en el techo alto. No vestía de luto ni con ropa holgada para esconderse. Llevaba un traje sastre color vino, impecable y ajustado a su figura, proyectando una seguridad nueva. Se había cortado el cabello, deshaciéndose de la melena larga y romántica de la boda, optando por un corte moderno y práctico que endurecía sus facciones. Caminó hacia la silla designada con paso firme, saludando a la conductora con un apretón de manos que denotaba fuerza y determinación, no miedo. La entrevista comenzó con las preguntas de rigor sobre cómo se sentía y qué había hecho durante todo ese tiempo de ausencia pública. María Fernanda miró directamente al lente de la cámara, rompiendo la cuarta pared, hablando no al entrevistador, sino a las miles de mujeres que la veían desde sus casas. «Me fui a morir un poco a las montañas para poder nacer de nuevo», dijo con una voz grave y pausada que sorprendió a todos. No había lágrimas en sus ojos, solo una claridad impresionante que desarmó la intención sensacionalista del programa. Habló de los meses de depresión, de la vergüenza tóxica que la había mantenido encerrada y de cómo el apoyo de su abuela y otras mujeres la había salvado. Relató cómo transformó el dolor en combustible, leyendo libros sobre leyes y derechos, educándose para entender que ella no había tenido la culpa de la violencia de Alejandro. Nos enseñan a aguantar, a sonreír para la foto, a no hacer enojar al hombre y eso casi me cuesta la vida, declaró con firmeza. Sus palabras resonaron en las salas de estar de todo México, incomodando a muchos y empoderando a muchas más. Pero María no estaba ahí solo para contar su tragedia personal o para ganar simpatía fácil de la audiencia televisiva. Aprovechó el espacio estelar para anunciar la creación de su fundación, Renacer, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres en situaciones de violencia rural. No quiero que ninguna otra novia piense que un golpe es un error o una muestra de carácter fuerte, explicó con pasión. Mostró los documentos legales de la organización, demostrando que no era un capricho, sino un proyecto serio y estructurado. La reacción en redes sociales fue inmediata y abrumadora. El hashtag Yo sí te creo María comenzó a inundar Twitter y Facebook, desplazando a los memes burlones de meses atrás. Las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de abuso, inspiradas por la valentía de alguien que había sido humillada públicamente y se había levantado. El video de la bofetada, que antes era motivo de morbo, se recontextualizó como el origen de un movimiento social legítimo y necesario. María Fernanda estaba cambiando la narrativa de víctima pasiva a líder resiliente en tiempo real. Al terminar la entrevista, el teléfono de la fundación, que apenas había sido conectado ese día, comenzó a sonar sin parar en la pequeña oficina que habían rentado. Eran mujeres de pueblos cercanos, de rancherías olvidadas, pidiendo ayuda, consejos o simplemente alguien que las escuchara sin juzgarlas. María, al salir del canal, se dirigió directamente a la sede improvisada.
arremangándose la camisa para contestar las llamadas personalmente junto a 2 abogadas voluntarias. Esa noche no durmió, pero no por pesadillas, sino por la adrenalina de saberse útil y poderosa. En San Miguel, la noticia del regreso mediático de María cayó como una bomba en la casa de la familia de Alejandro. Doña Consuelo veía la televisión con la boca abierta, incapaz de creer que esa mujer segura y elocuente fuera la misma nuera tímida que había despreciado. Los amigos de Alejandro, que antes se burlaban de la situación en las cantinas, ahora guardaban silencio, intimidados por la fuerza moral que María proyectaba. Sabían que ella ya no era una presa fácil, sino una amenaza real para el sistema de impunidad que los protegía. María comenzó a viajar por los municipios cercanos, dando charlas en escuelas y centros comunitarios, siempre acompañada por su equipo de seguridad y su padre. No cobraba por las conferencias. Su pago era ver cómo las mujeres se quitaban el miedo de los ojos al escucharla hablar de libertad. Se convirtió en una figura incómoda para las autoridades locales, a quienes exigía resultados en las carpetas de investigación de violencia doméstica estancadas. «Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos público», les advertía en las reuniones, sin bajar la mirada ante los comandantes de policía. Un caso en particular marcó su consolidación como líder, una joven de 18 años llamada Lupita, que había sido golpeada por su novio en una feria local. La policía se negaba a tomar la denuncia, argumentando que eran pleitos de enamorados y que no había que exagerar las cosas. María Fernanda llegó a la comisaría con su equipo legal y una transmisión en vivo desde su celular, exigiendo justicia para Lupita. La presión fue tal que el agresor fue detenido en menos de 2 horas, y el pueblo entero vio el poder de la organización. Su imagen comenzó a aparecer en murales urbanos, pintada como una santa moderna con un megáfono en lugar de un rosario, rodeada de flores violetas. Los hombres machistas del pueblo la llamaban la revoltosa o la amargada, pero no se atrevían a decírselo a la cara por miedo a ser expuestos. Ella ignoraba los insultos, centrada en su misión, sintiendo que cada mujer que ayudaba sanaba un poco más su propia herida interna. La cicatriz invisible en su alma se estaba cerrando, no con olvido, sino con acción y justicia. La transformación física de María también era evidente. Había ganado peso y músculo. Se veía saludable y llena de una energía vibrante que atraía a la gente. Ya no caminaba encorvada, sino con la espalda recta y la cabeza en alto, ocupando el espacio que le correspondía en el mundo. Su risa, que había desaparecido durante meses, volvió a escucharse en las reuniones de trabajo, una risa fuerte y genuina. Había descubierto que la felicidad no dependía de un marido ni de una boda perfecta, sino de ser dueña de su propio destino. Sin embargo, no todo era éxito y aplausos. Las amenazas anónimas comenzaron a llegar a la oficina de la fundación en sobres sin remitente. Notas cortadas de periódicos con mensajes como «Cállate o te callamos» y fotos de ella con los ojos tachados con marcador rojo aparecían bajo la puerta. Su padre le rogaba que tuviera cuidado, que no provocara demasiado a los poderosos que protegían a los agresores de la región. Pero María guardaba las amenazas en una carpeta especial, usándolas como evidencia de que estaba tocando las fibras correctas del sistema podrido. Una tarde lluviosa, mientras revisaba expedientes, recibió la visita de una mujer mayor, vestida humildemente, que resultó ser la antigua empleada doméstica de la casa de Alejandro. La mujer, nerviosa y mirando a todos lados, le confesó que Alejandro siempre había sido violento, incluso con su propia madre y con los animales. Le contó historias de terror que ocurrían tras los muros de la mansión, confirmando que María se había salvado de un destino mucho peor. Esa información le dio a María una nueva perspectiva. Alejandro no era un enfermo momentáneo, era un depredador sistemático. Con esa nueva información, María decidió ampliar su lucha, no solo apoyando a víctimas, sino presionando para que la Fiscalía buscara activamente a Alejandro. Lanzó una campaña en redes sociales titulada «¿Dónde está el agresor?», con la foto de su ex esposo y los números de denuncia anónima. La cara de Alejandro volvió a estar en todos los muros de Facebook, pero ahora no como un meme, sino como un fugitivo buscado por la sociedad.
La presión sobre la familia de él se volvió insoportable. Sus negocios empezaron a sufrir boicots por parte de la comunidad. La vida personal de María también empezó a florecer tímidamente. Conoció a un abogado de derechos humanos llamado Carlos, un hombre tranquilo y respetuoso que admiraba su lucha. Aunque ella no estaba lista para una relación romántica, encontró en él una amistad sólida y un apoyo intelectual que nunca había tenido con Alejandro. Carlos la ayudaba a redactar las denuncias y la acompañaba a las audiencias, convirtiéndose en su mano derecha y en su confidente. Por primera vez, María experimentaba lo que era tener un hombre a su lado que no buscaba controlarla, sino impulsarla. El éxito de la Fundación Renacer atrajo la atención de políticos oportunistas que querían tomarse la foto con ella para ganar votos en las próximas elecciones. María los recibía con frialdad, aceptando los recursos si eran para las víctimas, pero negándose a levantar la mano de ningún candidato corrupto. «Mi partido son las mujeres, no sus colores», les decía, dejándolos desconcertados ante su integridad insobornable. Aprendió rápido a navegar en las aguas turbias de la política, sin mancharse, manteniendo su autonomía a toda costa. Al cumplirse el primer aniversario de la boda fallida, María organizó una marcha silenciosa desde la iglesia de San Miguel hasta la plaza principal. Cientos de mujeres vestidas de blanco, con velas encendidas, caminaron junto a ella en una procesión solemne que iluminó la noche del pueblo. No hubo gritos ni vandalismo, solo una masa compacta de dignidad femenina que reclamaba seguridad y respeto en las calles y en las casas. Al llegar al atrio donde fue golpeada, María depositó una flor blanca en el suelo, cerrando simbólicamente un ciclo de dolor. Desde el balcón de la presidencia municipal, el alcalde observaba la manifestación con preocupación, dándose cuenta de que María tenía más poder de convocatoria que él. El pueblo había cambiado. Las mujeres ya no bajaban la cabeza cuando sus maridos les levantaban la voz en el mercado. Había una nueva conciencia flotando en el aire, una electricidad estática que presagiaba cambios profundos en la estructura social de la región. Y todo había comenzado con una bofetada que intentó humillar a una mujer y terminó despertando a todas. Pero la paz es un estado frágil cuando hay cuentas pendientes, y el pasado tiene la mala costumbre de volver cuando uno menos lo espera. Mientras María daba el discurso de cierre de la marcha, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa sensación instintiva de ser observada con odio. Buscó entre la multitud, entre las sombras de los árboles de la plaza, pero solo vio rostros amigos y velas parpadeando. Se dijo a sí misma que era paranoia, que estaba a salvo rodeada de su gente y de su nueva fortaleza. Lo que María no sabía era que a kilómetros de ahí, en un motel barato de carretera cerca de la frontera, un hombre veía la transmisión en vivo de la marcha en un celular con la pantalla rota. Alejandro, con la barba crecida, mucho más delgado y con aspecto demacrado por meses de huida y vicios, miraba con obsesión la imagen de su exesposa triunfante. La rabia le carcomía las entrañas al verla tan fuerte, tan dueña de sí misma, mientras él vivía como una rata escondida. Aplastó una lata de cerveza vacía con la mano, sintiendo cómo el metal cedía bajo su frustración, y murmuró maldiciones contra la pantalla brillante. No soportaba que ella hubiera convertido su error en una escalera al éxito, mientras él lo había perdido todo: dinero, familia y reputación. En su mente distorsionada, ella le había robado la vida, y él estaba decidido a recuperarla o a destruirla en el intento. La humillación pública que él sentía ahora era un motor tan potente como el de ella, pero alimentado por el rencor más oscuro. Alejandro se levantó de la cama sucia, tomó una mochila desgastada y miró su reflejo en el espejo manchado del baño, reconociendo apenas al hombre que fue. «Disfruta tu momento, María Fernanda», susurró a la soledad de la habitación, con una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. «Porque muy pronto voy a regresar a San Miguel, y esta vez no va a ser para casarnos». Apagó el celular, cortando la imagen de la mujer que renació, y salió a la noche oscura, decidido a poner fin a la fiesta. El villano de la historia estaba cansado de esconderse, y estaba listo para reclamar el protagonismo que creía merecer. La calma en San Miguel estaba a punto de romperse de nuevo,
y la verdadera prueba para la nueva María apenas estaba por comenzar. Sanesum, el autobús de la línea económica, frenó con un chirrido agudo en la terminal polvorienta de San Miguel, levantando una nube de tierra que cubrió a los pocos pasajeros que esperaban. De la puerta trasera bajó un hombre delgado, con ropa desgastada que alguna vez fue de marca, ocultando su identidad bajo una gorra de béisbol sucia y unas gafas baratas. Alejandro pisó el suelo de su pueblo natal, no como el príncipe heredero que se fue, sino como un forastero arruinado que cargaba todo su patrimonio en una mochila deportiva. Nadie lo reconoció al principio. Su andar altivo había desaparecido, reemplazado por una postura encorvada y defensiva, propia de quien ha pasado meses mirando por encima del hombro. Caminó por las calles laterales para evitar el centro, notando con amargura cómo el pueblo había cambiado sutilmente durante su exilio forzado en el norte. En cada esquina veía carteles color violeta con el logotipo de la Fundación Renacer, recordándole que su exesposa se había convertido en la dueña moral del lugar. Al pasar frente a una pared de ladrillo, se detuvo en seco al ver un mural pintado con colores brillantes que mostraba el rostro de María Fernanda mirando al horizonte con esperanza. Sintió una punzada de envidia corrosiva en el estómago. Ella era la heroína de la historia, y él, el villano desterrado que tenía que esconderse como una rata. Llegó a la mansión de su familia, esperando encontrar refugio y dinero fácil, pero se topó con un portón cerrado con cadenas y un candado oxidado que evidenciaba el abandono. Saltó la barda trasera con dificultad, rasgándose el pantalón, y encontró el jardín que su madre solía cuidar, convertido en una selva de maleza seca y espinosa. La casa estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, y el silencio en los pasillos era una acusación muda de la ruina que él había provocado. Su familia se había mudado a la capital para escapar de la vergüenza social, dejándolo solo con los ecos de su pasado privilegiado. Sin dinero y sin aliados, Alejandro tuvo que buscar alojamiento en una pensión de mala muerte en las afueras, donde las paredes eran de cartón y el agua salía fría. Acostado en el colchón duro, maquinó su plan con la desesperación de un animal acorralado que sabe que no tiene otra salida más que atacar. Sabía que no podía ganar por la fuerza. María ahora tenía poder y gente que la protegía, así que tenía que usar una táctica diferente, más sutil y venenosa. Decidió jugar la carta de la lástima, apostando a que el pueblo mexicano, siempre sentimental, perdonaría al hijo pródigo si lloraba lo suficiente. A la mañana siguiente, usó las últimas monedas que le quedaban para hacer una llamada desde un teléfono público a un periodista local conocido por su falta de ética. «Tengo la exclusiva que has estado esperando», le dijo con voz ronca. «El novio de la boda quiere contar su verdad y pedir perdón públicamente». El periodista, oliendo el dinero y el escándalo, aceptó de inmediato organizar una rueda de prensa improvisada en el kiosco de la plaza principal. Alejandro sonrió al colgar. Sabía que el morbo era más fuerte que la justicia y que la gente querría ver el espectáculo. Se preparó para su actuación con el cuidado de un actor de teatro, afeitándose la barba descuidada con un rastrillo barato, pero dejándose unas ojeras naturales para parecer sufrido. Se puso una camisa blanca, la única limpia que tenía, pero no se abrochó el cuello para dar una imagen de humildad y sencillez, lejos de la arrogancia de la boda. Ensayó frente al espejo roto del baño sus gestos de arrepentimiento, practicando cómo bajar la mirada y cómo quebrar la voz en los momentos clave. No sentía remordimiento real en su corazón, solo la necesidad urgente de limpiar su imagen para poder volver a hacer negocios y recuperar su estatus. La noticia de su regreso se filtró antes de la hora pactada, y el rumor corrió como reguero de pólvora por el mercado, las escuelas y las oficinas de gobierno. «Ya supiste, el desgraciado volvió», se decían las vecinas, dejando de lado sus compras para dirigirse a la plaza con una mezcla de indignación y curiosidad morbosa. Los hombres del pueblo, muchos de los cuales habían condenado a Alejandro en público, ahora querían ver si tenía el valor de dar la cara. La plaza se fue llenando poco a poco, creando una atmósfera eléctrica y tensa, como la calma antes de una tormenta eléctrica. En la oficina de la fundación,
María Fernanda recibió la noticia a través de Carlos, quien entró pálido y con el teléfono en la mano, temiendo la reacción de ella. «Está aquí, María. Alejandro está en el pueblo y convocó a los medios en la plaza dentro de 1 hora», le dijo con suavidad. María se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo cómo el piso se movía bajo sus pies, reviviendo el miedo visceral de aquel día en la iglesia. Pero esta vez respiró hondo. Miró sus manos que ya no temblaban y se dio cuenta de que el miedo había sido reemplazado por una determinación fría y afilada. «No vamos a escondernos, Carlos. Si él quiere un show, nosotros le vamos a dar realidad», respondió ella poniéndose de pie y alisándose el saco. Doña Soledad, que estaba presente, intentó detenerla argumentando que era peligroso, que ese hombre era impredecible y violento. «Abuela, ya no soy la niña que corrió a la montaña. Si no lo enfrento hoy me va a perseguir toda la vida», sentenció María. Dio instrucciones a su equipo para que la acompañaran, no como guardaespaldas, sino como testigos de que ella no iba a ceder ni 1 centímetro de terreno. Mientras tanto, en la plaza, Alejandro subió al kiosco rodeado de micrófonos y cámaras de celulares que lo apuntaban como armas listas para disparar. El murmullo de la gente cesó de golpe cuando él levantó las manos en señal de paz, mostrando las palmas vacías. «Pueblo de San Miguel, sé que me odian y tienen razón», comenzó diciendo con una voz que sonaba rota y dolida. «He vivido un infierno estos meses, castigado por mi propia conciencia y por el error más grande de mi vida. No vengo a justificarme», continuó, mirando a las cámaras con ojos llorosos. «Vengo a decir que el alcohol y los demonios me ganaron ese día». Habló de supuestos traumas de la infancia, depresiones familiares y de una enfermedad mental no diagnosticada, tejiendo una red de excusas disfrazadas de confesiones. Algunas señoras mayores, conmovidas por su aspecto demacrado, comenzaron a murmurar «pobrecito», cayendo en la trampa emocional que él había tendido. Alejandro, al notar el cambio en la audiencia, se sintió más seguro y elevó la apuesta. «Solo pido una oportunidad para ver a mi esposa, a mi María, y pedirle perdón de rodillas como el hombre que falló, pero que quiere cambiar», exclamó con dramatismo. Sabía que al llamarla «mi esposa» estaba marcando territorio, recordándole a todos que, legalmente, seguían unidos por un papel. La multitud se dividió. Unos abucheaban, gritándole «cínico», mientras otros pedían silencio para escuchar el resto del discurso. El manipulador estaba logrando su objetivo: sembrar la duda y dividir la opinión pública que antes era unánime. Fue en ese momento cuando la multitud se abrió paso como el mar rojo, creando un pasillo silencioso por donde avanzaba María Fernanda con paso firme. No llevaba armas ni gritos, solo su presencia imponente y la dignidad que había reconstruido ladrillo a ladrillo durante su ausencia. Vestía de blanco, como el día de la boda, pero ahora era un traje sastre moderno que proyectaba autoridad, no sumisión. Subió las escaleras del kiosco lentamente, sin quitarle la vista de encima a Alejandro, quien retrocedió un paso instintivamente al verla. El silencio en la plaza era absoluto, tan denso que se podía escuchar el aleteo de las palomas en los árboles cercanos. Alejandro intentó recuperar el control, extendiendo los brazos hacia ella con una sonrisa triste y ensayada. «María, mi amor, gracias por venir. Mira cómo estoy, he pagado mi culpa», dijo, intentando acercarse para un abrazo que fuera captado por las cámaras. Él necesitaba esa foto, la imagen de la reconciliación o al menos del perdón, para limpiar su nombre y volver a ser aceptado. María Fernanda levantó una mano, deteniéndolo en seco a 2 metros de distancia, creando una barrera invisible pero infranqueable entre los dos. No sonrió, no lloró, simplemente lo observó con una frialdad clínica, como si estuviera analizando a un insecto bajo un microscopio. «¿Tu culpa?», preguntó ella con voz clara y potente, sin necesidad de micrófono, proyectando su voz para que todos escucharan. «Tú no vienes a pedir perdón, Alejandro. Vienes a pedir que te devolvamos la comodidad que perdiste. No digas eso, nena. Te juro que he cambiado». «El amor lo puede todo», insistió él desesperado, viendo que su guión se estaba desmoronando frente a la realidad. Intentó arrodillarse, buscando el efecto dramático que había planeado,
pero el movimiento se vio torpe y forzado ante la postura erguida de ella. La gente empezó a darse cuenta de la farsa. La diferencia entre la dignidad real de María y la actuación barata de Alejandro era abismal. El amor no golpea, Alejandro. El amor no humilla frente a un pueblo entero, replicó María, y sus palabras cayeron como piedras pesadas sobre la conciencia de los presentes. Y no me llames nena. Soy María Fernanda, la mujer que sobrevivió a tu amor. La plaza estalló en aplausos espontáneos, vitoreando a la mujer que se negaba a ser manipulada de nuevo. El rostro de Alejandro se transformó. La máscara de arrepentimiento cayó por un segundo, revelando la ira contenida que llevaba dentro. El periodista corrupto intentó intervenir para salvar la entrevista, preguntando: «Señora, ¿no cree en el perdón cristiano? Él está sufriendo». María se giró hacia la cámara, fulminando al reportero con la mirada. «El perdón es personal, pero la justicia es pública. Y lo que él hizo no fue un pecado, fue un delito», sentenció. Con esa frase, desmanteló la narrativa de problema de pareja y lo reubicó en el terreno criminal donde pertenecía. Alejandro, viéndose acorralado y humillado nuevamente, sintió que la ira le subía por el cuello, calentándole la cara. «Tú me provocaste, igual que esa vez», gritó, olvidando su papel de víctima arrepentida, mostrando su verdadera naturaleza violenta ante las cámaras que seguían grabando. El público jadeó al ver la transformación. El pobrecito había desaparecido y el monstruo estaba de vuelta. María no retrocedió ni un milímetro, esperando exactamente esa reacción para exponerlo. «Ahí está», dijo María con calma, señalándolo. «Ese es el verdadero Alejandro, el que culpa a los demás de su violencia». La policía municipal, que había estado observando desde la orilla, comenzó a acercarse al kiosco al ver que la situación se ponía agresiva. Alejandro miró a su alrededor, dándose cuenta de que había caído en su propia trampa, que al buscar atención solo había logrado confirmar su culpabilidad ante todos. Desesperado, Alejandro buscó una salida, pero estaba rodeado por la multitud, que ahora lo miraba con hostilidad abierta. «Esto no se queda así, tú eres mía», amenazó, lanzando un manotazo al aire que no llegó a nadie, pero que selló su destino social. María se mantuvo firme, como una estatua de justicia, mientras dos oficiales subían al kiosco para invitarlo a bajar por su propia seguridad. La humillación de Alejandro era total, pero esta vez no era por un chisme, sino por su propia incapacidad de controlar su carácter. Mientras se lo llevaban escoltado hacia una patrulla para evitar que la gente lo linchara, Alejandro miró a María con un odio puro y destilado. Ella sostuvo la mirada hasta el último segundo, demostrándole que ya no tenía poder sobre ella. Sin embargo, mientras la patrulla se alejaba, María sintió un leve mareo y tuvo que apoyarse en el barandal del kiosco. Carlos corrió a sostenerla, preocupado por su palidez repentina. «¿Estás bien?» «Fue mucha tensión», le preguntó su amigo y abogado, ofreciéndole agua. María asintió, tomando aire, pero sabía que el mareo no era solo por los nervios. Se llevó la mano instintivamente al vientre bajo, un gesto que pasó desapercibido para la mayoría, pero no para las cámaras que hacían zoom en su rostro. Había un secreto que guardaba con celo, algo que cambiaría las reglas del juego definitivamente. La gente comenzó a dispersarse, comentando la valentía de la patrona, como empezaban a llamarla con respeto. Pero el drama no había terminado. Alejandro estaba detenido por alteración del orden, pero pronto saldría libre. La guerra había sido declarada abiertamente, y María sabía que tenía que jugar su última carta, una que nadie en el pueblo, ni siquiera Alejandro, veía venir. El sol comenzó a ponerse sobre San Miguel, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, los colores de la fundación de María. Ella bajó del kiosco entre aplausos, pero su mente estaba en otro lado, calculando los tiempos, los riesgos y las consecuencias de la revelación que estaba a punto de hacer. El regreso del culpable había fallado, pero la verdadera revancha de la víctima apenas estaba por ser revelada al mundo. Alejandro salió de la detención preventiva apenas 24 horas después del altercado en la plaza, caminando con la arrogancia renovada de quien sabe que el dinero puede abrir cualquier reja oxidada. Su abogado, un hombre calvo y sudoroso venido de la capital, había argumentado que su cliente
fue provocado emocionalmente y que su detención había sido ilegal. Al pisar la calle, Alejandro se ajustó el cuello de la camisa y miró con desprecio a los pocos curiosos que quedaban, escupiendo al suelo como si marcara su territorio. En su mente retorcida, el incidente del kiosco no había sido una derrota, sino una prueba de que todavía podía alterar la paz de María Fernanda con solo presentarse. Se refugió en una casa rentada en las afueras, lejos de las miradas juzgonas del centro, convirtiendo el lugar en su cuartel de guerra contra su exmujer. Pasaba las noches bebiendo whisky barato y revisando los papeles del divorcio con una obsesión enfermiza, buscando cualquier cláusula para dejarla en la calle. «No le voy a dar ni un centavo, licenciado. Quiero que me devuelva hasta el último regalo que le di», le gritaba a su abogado. Su estrategia era clara: asfixiarla económicamente hasta que ella tuviera que arrastrarse pidiendo clemencia para poder comer. María Fernanda, sin embargo, estaba jugando un ajedrez muy diferente, uno donde las piezas no eran de dinero, sino de legado y honor. Desde su oficina en la fundación, observaba los movimientos legales de Alejandro con una calma que desconcertaba a su propio equipo legal. Carlos, su amigo y abogado, estaba preocupado por la pasividad aparente de ella ante las demandas de anulación matrimonial que llegaban por correo. «María, tenemos que contestar la demanda. Él quiere alegar daño moral contra ti», le insistía Carlos, revisando expedientes con nerviosismo. Pero María tenía la mente puesta en una cita médica que había mantenido en absoluto secreto, yendo a una clínica en la ciudad vecina para evitar filtraciones. El doctor, un hombre mayor y discreto, le había confirmado lo que su cuerpo le gritaba desde hacía semanas, con náuseas matutinas y mareos repentinos. Al ver la imagen granulada en el monitor del ultrasonido, María no sintió miedo ni tristeza, sino una oleada de poder primitivo. Ese pequeño ser que crecía en su vientre no era un error, era la prueba viviente de su resistencia y la llave de su victoria final. Decidió que no enviaría una carta legal ni un correo electrónico para dar la noticia. El escándalo había sido público y la respuesta también debía serlo. Convocó a una conferencia de prensa formal en el salón principal del hotel más antiguo del pueblo, un lugar neutral y elegante. La invitación prometía una declaración definitiva sobre el futuro de la familia López y la Fundación Renacer. Los periodistas, hambrientos de más drama tras el enfrentamiento en la plaza, llenaron el salón horas antes de la cita. Alejandro se enteró de la conferencia por la radio mientras se afeitaba, y una risa sarcástica escapó de su garganta al escuchar el anuncio. «¿Ahora qué quiere esa loca? Seguro va a anunciar que se lanza de alcaldesa», pensó, subestimando por completo a su oponente. Decidió no asistir para no darle el gusto de verlo, pero encendió la televisión vieja de la casa rentada para ver la transmisión en vivo. Se sirvió un vaso lleno de licor, se sentó en el sofá roído y esperó verla hacer el ridículo intentando dárselas de política. A la hora pactada, María Fernanda entró al salón, pero esta vez no vestía trajes sastre rígidos ni colores oscuros de luto o pelea. Llevaba un vestido sencillo de lino color crema, suelto y cómodo, que le daba un aire casi maternal y sereno que nadie le había visto antes. Se sentó frente a la mesa llena de micrófonos, cruzó las manos sobre la superficie de madera y esperó a que el murmullo de los flashes y las preguntas cesara. Su mirada recorrió la sala, firme, pero sin la ira de la vez anterior. Ahora había una paz inquietante en sus ojos. «Gracias a todos por venir. Sé que mi vida privada se ha convertido en un tema de dominio público, lamentablemente», comenzó diciendo con voz suave. «Durante meses se ha hablado de un matrimonio que terminó antes de empezar, de violencia y de bandos. Hoy quiero poner fin a las especulaciones». Hizo una pausa dramática, bebiendo un sorbo de agua, mientras en la casa rentada Alejandro se inclinaba hacia la pantalla, sintiendo una extraña opresión en el pecho. «Alejandro López ha intentado demandarme, quitarme la paz y manchar mi nombre, alegando que nuestro vínculo se rompió esa tarde en la iglesia», continuó María. «Pero la realidad, señores, es que hay vínculos que no se rompen con una firma de divorcio ni con una orden de restricción». La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas dejaron de teclear en sus laptops, intuyendo que venía algo grande.
María se puso de pie lentamente y con un movimiento deliberado y suave colocó ambas manos sobre su vientre, acunándolo con protección. El gesto fue inequívoco, universal y poderoso. Un murmullo de asombro recorrió el salón como una ola eléctrica. «Estoy esperando un hijo», anunció con claridad, y la noticia estalló en el aire cambiando instantáneamente la narrativa de toda la historia. «Tengo 5 meses de embarazo. Este bebé estaba conmigo en el atrio de la iglesia cuando fui golpeada. En la casa rentada, el vaso de Alejandro cayó al suelo, haciéndose añicos y derramando el líquido ámbar sobre la alfombra sucia. Se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar que iba a ser padre, que su linaje continuaba. Una mezcla de orgullo machista y confusión lo invadió. Pensó inmediatamente: «Es mi hijo, es un López, ella no me lo puede quitar». Ya imaginaba cómo usaría al niño para recuperar su posición social y atar a María a él para siempre. Pero en la conferencia, María no había terminado. Su rostro se endureció y su voz adquirió el tono de una sentencia judicial inapelable. «Sé lo que están pensando, y sé lo que él estará pensando donde quiera que esté escondido», dijo, mirando a la cámara como si viera a Alejandro a través de ella. «Pero quiero dejar algo muy claro ante la ley y ante la sociedad. Este niño no llevará el apellido de un agresor». La declaración causó un revuelo inmediato. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas a gritos. «¿Es legal eso? Alejandro ya lo sabe. ¿Le negarás al padre?». María levantó la mano pidiendo orden, sin perder la compostura. «He iniciado los trámites legales para registrar a mi hijo únicamente con mis apellidos, y en honor a la mujer que me salvó, llevará el apellido de mi abuela materna en primer lugar. El apellido López en esta rama de la familia termina aquí», sentenció María, clavando el último clavo en el ataúd del orgullo de Alejandro. «No voy a permitir que mi hijo cargue con la herencia de un hombre que golpea a las mujeres. Mi hijo será criado con valores de respeto, lejos de la sombra tóxica de su padre biológico». Fue una declaración de independencia radical. Ella no solo se divorciaba del hombre, se divorciaba de su estirpe. Alejandro, viendo la transmisión, sintió que la furia le quemaba las venas más caliente que el alcohol que había consumido. Gritó insultos a la televisión, pateando la mesa de centro y volcándola con violencia. «Ese escuincle es mío. No me puedes robar mi apellido», rugió completamente fuera de sí. La idea de que su hijo no llevara su nombre era la humillación suprema para un hombre criado en el machismo más rancio de la región. En el salón del hotel, María continuó explicando su decisión, citando leyes y derechos de los niños a una vida libre de violencia. Un padre no es el que engendra en una noche de borrachera. Padre es el que cuida y respeta. Alejandro perdió ese derecho cuando levantó la mano contra la madre de su hijo, afirmó. Sus palabras resonaron con fuerza, generando un debate instantáneo en redes sociales y noticieros sobre la paternidad y los derechos de los agresores. Carlos, sentado a su lado, presentó los documentos médicos y psicológicos que avalaban la decisión de proteger al menor del entorno del padre. La estrategia era impecable. No se trataba de un capricho, sino de una medida de protección necesaria ante un hombre inestable. María estaba usando el sistema legal, el mismo que Alejandro quería usar contra ella, para construir una muralla alrededor de su futuro bebé. «Este embarazo me dio la fuerza para salir de la cama cuando quería morir», confesó María, bajando un poco la guardia y mostrando su lado humano. «Y por esa vida que viene, voy a luchar hasta las últimas consecuencias. No me van a amedrentar, ni con demandas ni con amenazas». Se tocó el vientre de nuevo, y esa imagen se convertiría en la portada de todos los periódicos al día siguiente, la madre leona defendiendo a su cría. La conferencia terminó sin que María aceptara preguntas sobre el sexo del bebé o la fecha exacta del parto, manteniendo esos detalles en privado. Salió del salón rodeada de su equipo, caminando entre aplausos de las reporteras mujeres que la miraban con admiración. Había transformado un escándalo de farándula en un hito de derechos civiles, y el pueblo de San Miguel nunca volvería a ver los apellidos de la misma manera. Mientras María salía victoriosa, Alejandro destrozaba la habitación rentada,
rompiendo lámparas y golpeando las paredes hasta que sus nudillos quedaron marcados. Llamó a su abogado a gritos, exigiéndole que hiciera algo, que parara esa locura, que reclamara la patria potestad inmediatamente. «Quiero a ese niño. Es mi única oportunidad de limpiar mi nombre», vociferaba sin entender que su obsesión no era amor, sino posesión. La noche cayó sobre el pueblo con una tensión renovada. Ahora había un inocente en medio del campo de batalla. La gente comentaba en las cenas familiares sobre la audacia de María, algunos escandalizados por la ruptura de la tradición, otros celebrando su valentía, pero todos coincidían en algo. Alejandro no se iba a quedar quieto. Habían herido su ego en lo más profundo, y un animal herido es el más peligroso de todos. María regresó a casa de su abuela, exhausta pero feliz, sintiendo las primeras pataditas del bebé como una confirmación de que había hecho lo correcto. Doña Soledad la esperaba con una taza de té y una sonrisa de orgullo, sabiendo que su apellido, el de las mujeres fuertes de la montaña, perduraría. Se sentaron en el porche a mirar las estrellas, ajenas por un momento a la tormenta que se avecinaba. Porque Alejandro, en su soledad y locura, ya estaba tramando su siguiente paso, uno que no involucraba abogados ni jueces. Si la ley no le daba a su hijo, él lo tomaría a su manera. Miró por la ventana hacia la silueta oscura de la sierra donde vivían ellas y juró que ese niño llevaría su apellido, aunque tuviera que escribirlo con fuego sobre las cenizas de todo el pueblo. Los meses posteriores al anuncio del embarazo transcurrieron en una tensa espera que mantenía a todo el pueblo de San Miguel en vilo, mirando de reojo hacia la carretera. María Fernanda se había convertido en una figura casi sagrada para las mujeres de la región, quienes organizaron turnos de vigilancia espontáneos alrededor de la casa de su abuela. No permitían que ningún vehículo extraño subiera por el camino de tierra sin ser interrogado, creando un cerco de protección impenetrable basado en la solidaridad. Las vecinas le llevaban canastas de fruta fresca, remedios caseros para la hinchazón y ropa tejida para el bebé, tejiendo una red de amor que blindaba a la futura madre. Alejandro, por su parte, se había convertido en un espectro que rondaba los bares de mala muerte de los municipios vecinos, gastando lo poco que le quedaba en vicios. Su aspecto era lamentable. Había perdido peso y su mirada tenía un brillo maníaco que ahuyentaba a cualquiera que intentara acercarse a él. Se pasaba las horas dibujando planos absurdos en servilletas de papel, trazando rutas para llegar a la casa de la sierra sin ser visto por las brujas, como llamaba a las protectoras de María. Su obsesión por el apellido y por la posesión del niño había devorado cualquier rastro de racionalidad que le quedara, convirtiéndolo en una bomba de tiempo. La policía local, presionada por la Fundación Renacer y por la atención mediática nacional, mantenía una patrulla estacionada permanentemente en la entrada del camino rural. Sin embargo, María sabía instintivamente que las autoridades no serían suficientes para detener a un hombre que no tenía nada que perder. Dormía con un ojo abierto, acariciando su vientre enorme, hablándole a su hijo con voz baja para prometerle que nadie le haría daño nunca. La conexión con su bebé se había vuelto su fuente de energía inagotable, transformando el miedo en un instinto de defensa feroz y primario. Llegó el 8º mes de embarazo, y con él, la temporada de lluvias más intensa que la región había visto en décadas, convirtiendo los caminos en ríos de lodo intransitables. El cielo se mantenía gris plomo durante el día y negro cerrado por la noche, aumentando la sensación de aislamiento en la casona de la abuela. Doña Soledad, supersticiosa como toda mujer de campo, encendía veladoras a los santos y quemaba copal en las esquinas, diciendo que el ambiente se sentía pesado, cargado de malas intenciones. «El diablo anda suelto, mi niña, y está buscando por dónde entrar», murmuraba mientras cerraba las trancas de madera de las puertas. Una noche de viernes, la tormenta se desató con una furia bíblica. Los truenos sacudían los cimientos de la casa y el viento aullaba como un animal herido entre los árboles. Fue en ese escenario caótico cuando María Fernanda sintió la primera contracción real, un dolor agudo que le recorrió la espalda baja y la obligó a doblarse. No era una falsa alarma,
El bebé había decidido llegar en el momento más complicado posible, desafiando a los elementos. La abuela Soledad, manteniendo la calma de quien ha asistido a docenas de partos, comenzó a calentar agua y a preparar las sábanas limpias, sabiendo que no podrían bajar al hospital con ese clima. Mientras tanto, abajo en el valle, Alejandro vio en la tormenta la oportunidad perfecta que había estado esperando durante semanas de vigilancia obsesiva. Sabía que la patrulla de policía se habría refugiado de la lluvia y que el ruido del aguacero cubriría el sonido de su motor y de sus pasos. Robó una camioneta vieja de un rancho cercano y emprendió la subida por el camino lodoso, con los limpiaparabrisas luchando inútilmente contra el torrente de agua. Iba armado, no con una pistola, sino con la certeza delirante de que esa noche recuperaría lo que era suyo por derecho divino. El vehículo de Alejandro patinaba en el fango, golpeando piedras y ramas, pero él pisaba el acelerador a fondo, riendo con una mezcla de euforia y desesperación. Al llegar cerca de la propiedad, abandonó la camioneta atascada y siguió a pie, empapándose al instante, con el agua fría pegándole en la cara. Trepó la barda de piedra del perímetro trasero, cortándose las manos con las aristas afiladas, pero sin sentir dolor alguno por la adrenalina. Se movía como un depredador en la oscuridad, guiado por la única luz encendida en la ventana del cuarto de María. Dentro de la casa, las contracciones de María se hacían más frecuentes y dolorosas, obligándola a caminar de un lado a otro de la habitación, sostenida por su abuela. «Respira, mija, respira hondo, que tu hijo ya quiere conocerte», le decía doña Soledad, secándole el sudor de la frente con un paño fresco. De repente, los perros de la casa comenzaron a ladrar frenéticamente hacia la parte trasera del patio, un ladrido de ataque, no de aviso. La abuela se detuvo en seco, apagó la luz del cuarto y miró hacia la ventana con los ojos entrecerrados, sabiendo que esa visita no era amistosa. «Es él, abuela. Lo siento en el pecho, es él», susurró María Fernanda entre jadeos de dolor, apretando el brazo de la anciana con fuerza. Doña Soledad no perdió el tiempo. Fue al armario y sacó una vieja escopeta de caza que había pertenecido a su esposo, descargada pero imponente. «Tú concéntrate en parir, que de ese desgraciado me encargo yo y las muchachas», dijo la anciana con voz de acero. Llamó por radio a las vecinas más cercanas, usando la clave de emergencia que habían establecido meses atrás. Alejandro llegó a la puerta trasera y comenzó a golpearla con el hombro, gritando el nombre de María con una voz que se mezclaba con los truenos. «Abre, María, sé que estás ahí, vengo por mi hijo», rugía, completamente enajenado. La madera vieja crujía bajo los impactos y cada golpe resonaba en el corazón de María como una amenaza directa a la vida que estaba por nacer. Ella se refugió en el rincón más alejado, protegiendo su vientre con almohadas, respirando agitadamente para controlar el pánico y el dolor del parto. Pero Alejandro no contaba con la red de seguridad invisible que rodeaba esa casa. Antes de que pudiera derribar la puerta, luces de linternas aparecieron entre la lluvia. No eran policías, eran las mujeres del pueblo, las vecinas, las campesinas, que habían subido por atajos y veredas al escuchar la alerta. Llegaron armadas con palos, con herramientas de labranza y con piedras, rodeando al intruso bajo el aguacero torrencial. No tenían miedo, tenían la rabia acumulada de años de ver a hombres como él lastimar a sus hermanas y a sus hijas. «Lárgate de aquí, cobarde», gritó una de las mujeres, golpeando el suelo con una pala para hacer ruido y marcar distancia. Alejandro se giró, sorprendido, viéndose rodeado por una decena de sombras femeninas que lo miraban con determinación asesina. «Quítense, viejas locas, esto no es con ustedes», les gritó él, intentando amedrentarlas avanzando hacia ellas. Pero ninguna retrocedió. Al contrario, cerraron el círculo, acorralándolo contra la pared de la casa bajo la lluvia incesante. Doña Soledad abrió la puerta trasera de golpe, apuntándole con la escopeta vacía directo al pecho, con una mirada que heló a Alejandro más que el agua fría. «Da un paso más y te juro por la Virgen que no sales vivo de esta montaña», sentenció la abuela con una autoridad que no admitía dudas. Alejandro se detuvo, mirando el cañón del arma y luego a las mujeres que lo rodeaban,
dándose cuenta de que había perdido la ventaja. Por primera vez en su vida, el macho alfa se sintió pequeño, superado por la fuerza colectiva de quienes él consideraba débiles. En ese momento de tensión máxima, un grito desgarrador provino del interior de la casa. Era María Fernanda, anunciando que el momento final había llegado. Ese grito, lleno de vida y de dolor, actuó como un catalizador para las mujeres afuera, quienes avanzaron un paso más hacia Alejandro. «Ya la oíste, está pariendo. No vas a manchar este momento con tu presencia sucia», le escupió la líder del grupo. Alejandro, derrotado y humillado, entendió que si intentaba algo lo lincharían ahí mismo sin dudarlo. Con la cabeza baja y el orgullo destrozado, Alejandro retrocedió lentamente hacia la oscuridad del bosque, maldiciendo entre dientes pero huyendo como el cobarde que era. Las mujeres no lo persiguieron, se quedaron haciendo guardia bajo la lluvia, formando una barrera humana hasta asegurarse de que se hubiera ido. Su victoria no fue violenta, fue moral. Habían protegido el santuario de la vida con su sola presencia. Adentro, María Fernanda pujaba con las últimas fuerzas que le quedaban, sostenida ahora no solo por su abuela, sino por la energía de todas las que estaban afuera. «Una vez más, mi niña, una vez más y ya está», la animaba doña Soledad. Y con un último esfuerzo sobrehumano, acompañado de un llanto liberador, el bebé llegó al mundo. No hubo nalgada. El niño soltó un llanto fuerte y claro por sí mismo, anunciando su llegada triunfal en medio de la tormenta. Doña Soledad envolvió al recién nacido en una manta caliente y lo puso sobre el pecho de María Fernanda, quien lloraba y reía al mismo tiempo. «Es un varón, María, fuerte y sano», le dijo la abuela, limpiándole la carita al bebé con ternura infinita. María miró a su hijo, a esos ojos pequeños que la buscaban, y supo que había ganado la guerra. Ese niño no tenía nada de la maldad de su padre. Era pura luz, puro futuro, y era completamente suyo. La tormenta afuera comenzó a amainar, como si la naturaleza misma reconociera que el peligro había pasado y que el equilibrio se había restaurado. Las mujeres que hacían guardia escucharon el llanto del bebé y rompieron en aplausos y vítores bajo la llovizna ligera que quedaba. Se abrazaron unas a otras, celebrando no solo el nacimiento, sino el hecho de haber detenido al monstruo sin derramar ni una gota del líquido vital. Alejandro, vagando perdido por el monte lleno de lodo, escuchó los aplausos a lo lejos y sintió un vacío inmenso en el estómago. Se resbaló en una pendiente y cayó rodando hasta quedar tirado en una zanja, sucio y solo, derrotado por su propia obsesión. Allí se quedó hasta el amanecer, temblando de frío, mientras arriba, en la casa caliente, una nueva dinastía comenzaba. La policía lo encontró a la mañana siguiente, hipotérmico y delirante, y se lo llevaron detenido, esta vez sin fianza, por violación de la orden de restricción e intento de allanamiento. A la mañana siguiente, el sol salió brillante y limpio sobre San Miguel, iluminando los charcos que había dejado la tormenta nocturna. La noticia del nacimiento y del intento fallido de Alejandro corrió por el pueblo, pero esta vez no hubo chismes malintencionados, solo admiración. La gente decía que el niño había nacido con torta bajo el brazo y con la bendición de todas las madres del pueblo. María Fernanda, descansando en su cama con su hijo en brazos, recibió a las mujeres que la habían defendido para que conocieran al bebé. «Este niño es hijo de todas ustedes también», les dijo con gratitud, dejando que lo cargaran una por una. Decidieron llamarlo Gabriel, como el ángel mensajero, porque traía la buena nueva de que el miedo se había acabado para siempre en esa casa. Carlos llegó al mediodía con los papeles del registro civil listos para ser firmados, y con una noticia aún mejor. Alejandro sería trasladado a un penal estatal de alta seguridad. «Se acabó, María. Ya no puede hacerles daño», le aseguró él, mirando al bebé con ternura. María firmó el acta de nacimiento con mano firme, plasmando los apellidos de su linaje materno, borrando legalmente cualquier rastro del agresor en la vida de Gabriel. Ese día, la casa de la sierra se llenó de flores, no de coronas fúnebres ni ramos de novia secos, sino de flores silvestres vivas que traían los vecinos. El olor a vida nueva reemplazó al olor a miedo que había impregnado las paredes durante tantos meses. María se levantó,
Caminó hacia la ventana con su hijo y miró hacia el pueblo abajo, que brillaba bajo el sol. Sabía que aún faltaba un último acto para cerrar el círculo completo, una acción pública que sanara no solo su herida, sino la de toda la comunidad. Pero por ahora, en la intimidad de su cuarto, disfrutaba de la victoria más dulce, la paz de sostener a su hijo libre, sabiendo que el villano estaba tras las rejas y que ella era, por fin, la dueña absoluta de su destino. Habían pasado exactamente 2 años desde aquella boda fallida que sacudió los cimientos de San Miguel y sus alrededores. El sol de la mañana iluminaba la cantera rosa de la iglesia parroquial con una luz dorada y limpia, muy diferente a la calima pesada de aquel día fatídico. Las calles que rodeaban el centro histórico estaban cerradas al tráfico vehicular, pero esta vez no era por una fiesta privada de ricos, sino por una celebración del pueblo. Banderines de color violeta y blanco adornaban los postes de luz y los balcones de las casas coloniales, ondeando suavemente con el viento fresco de la sierra. Desde muy temprano, la gente comenzó a congregarse en el atrio y en los jardines, llegando de todas las comunidades cercanas con una actitud festiva y solemne a la vez. Ya no había murmullos de chisme ni miradas de juicio. Se respiraba un aire de respeto colectivo y de orgullo compartido por lo que habían logrado juntos. Las mujeres, muchas de ellas vestidas con blusas bordadas típicas de la región, llevaban flores frescas en las manos para depositarlas al pie del kiosco central. Los hombres, que antes miraban con recelo el movimiento de María, ahora asistían con sus familias, entendiendo que el respeto a la mujer era la base de un pueblo digno. Alejandro se había convertido en un mal recuerdo, una sombra que se desvanecía lentamente en la memoria colectiva de la sociedad local. Se sabía que cumplía una condena larga en un penal estatal de alta seguridad, solo y sin visitas, pagando por sus crímenes pasados y presentes. Su familia había vendido la mansión y se había marchado del estado para siempre, incapaces de soportar el peso de la condena social que cayó sobre su apellido. El nombre de los López, que antes abría todas las puertas, ahora era sinónimo de vergüenza y de un pasado machista que nadie quería repetir. En la casa de la abuela Soledad, el ambiente era de una alegría tranquila mientras María Fernanda se preparaba frente al espejo de cuerpo entero. Eligió vestirse de blanco nuevamente, un acto de valentía simbólica que buscaba limpiar el significado de ese color en su vida. No era un vestido de novia, sino un traje elegante de lino con pantalones anchos y una blusa de seda, proyectando una imagen de poder y libertad. Se miró a los ojos y ya no vio a la niña asustada que rogaba por amor, sino a una mujer completa que había reconstruido su alma pedazo a pedazo. El pequeño Gabriel, que ya caminaba con pasos torpes y reía con fuerza, jugaba en la alfombra con un carrito de madera, ajeno a la importancia histórica del día. Llevaba una camisa guayabera miniatura y pantalones de manta, luciendo como el príncipe heredero de una nueva estirpe basada en el amor. María lo levantó en brazos, aspirando el aroma a bebé y a talco, sintiendo que ese niño era su mayor victoria contra la oscuridad. «Hoy vamos a cambiar la historia, mi amor, para que tú crezcas en un mundo mejor», le susurró al oído antes de salir. El trayecto hacia el pueblo fue una procesión triunfal. La gente salía de sus casas para saludarla al paso de la camioneta, lanzando pétalos de rosas al camino. Al llegar a la plaza, el silencio se hizo presente de forma natural, un silencio lleno de expectativa y admiración hacia la figura que bajaba del vehículo. María caminó hacia el centro del lugar con la cabeza en alto, sosteniendo la mano de su abuela y cargando a su hijo con el otro brazo. Carlos, su fiel amigo y ahora socio en la fundación, caminaba un paso atrás, sonriendo con la satisfacción del deber cumplido. El alcalde del municipio, un hombre joven que había ganado las elecciones prometiendo apoyar la causa de las mujeres, la esperaba al pie de la estatua central. Habían decidido retirar el busto de un antiguo general revolucionario para colocar algo que representara mejor los nuevos valores de la comunidad. Una gran tela de terciopelo cubría el nuevo monumento, guardando el secreto que estaba a punto de ser revelado ante los ojos de todos. Las cámaras de televisión nacional estaban presentes, transmitiendo en vivo el evento que cerraba el ciclo de violencia con un broche de oro.
María subió al estrado improvisado, dejando a Gabriel al cuidado de doña Soledad, y tomó el micrófono con una seguridad que electrizó a la audiencia. Hace 2 años en este mismo lugar caí de rodillas golpeada por quien juró amarme, comenzó diciendo, señalando el punto exacto en el atrio. Su voz no tembló, resonó fuerte y clara en las bocinas, rebotando en las paredes de la iglesia que antes habían sido testigos mudos. Ese día creí que mi vida había terminado, que la vergüenza me mataría, pero estaba muy equivocada. El golpe que me tiró al suelo no me destruyó, solo me despertó, y con mi despertar despertaron todas ustedes, continuó, mirando a las mujeres del público. Nos dimos cuenta de que el silencio es el mejor amigo del agresor y que nuestra voz es nuestra arma más poderosa. Hubo aplausos espontáneos. Algunas mujeres se secaban las lágrimas, recordando sus propias batallas y cómo el ejemplo de María las había ayudado a salir adelante. Ella esperó a que el ruido cesara para continuar con la parte más importante de su discurso. Hoy este lugar deja de ser el escenario de mi humillación para convertirse en el altar de nuestra dignidad colectiva, proclamó con fuerza. Ya no recordaremos esta plaza por el hombre que levantó la mano, sino por las mujeres que levantaron la cara. Hizo una señal al alcalde y a 2 mujeres sobrevivientes de violencia que la acompañaban para que se acercaran al monumento cubierto. La tensión emocional en el aire era palpable. Todos sabían que estaban presenciando un momento histórico. A la cuenta de 3, tiraron de la cuerda dorada y la tela de terciopelo cayó suavemente al suelo, revelando una placa de bronce brillante y hermosa. En letras grandes y profundas se leía Plaza de las Valientes, y debajo una inscripción que decía: aquí nadie se rinde, aquí nos cuidamos todas. El pueblo estalló en vítores, gritos de alegría y aplausos que hicieron vibrar el suelo, celebrando la nueva identidad de su espacio público. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Junto a la placa se había develado una escultura moderna que representaba a una mujer ayudando a otra a levantarse del suelo. No tenía el rostro de María, era un rostro genérico que representaba a cualquier mujer, a todas las mujeres mexicanas que luchan cada día. Era un símbolo de sororidad eterna fundido en metal, una promesa física de que ninguna mujer volvería a estar sola en San Miguel. María tocó la escultura con reverencia, sintiendo el frío del metal bajo sus dedos calientes, sellando el pacto con su comunidad. En ese preciso instante, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con fuerza, tal como lo habían hecho el día de la boda. El sonido metálico inundó la plaza, pero esta vez no anunciaba un matrimonio condenado al fracaso ni una unión falsa. El repique sonaba a libertad, a victoria, a una celebración de la vida que continuaba a pesar de las heridas del pasado. María cerró los ojos un momento, dejando que el sonido limpiara los últimos restos de dolor que pudieran quedar en su memoria auditiva. El cura de la parroquia, un hombre nuevo que había reemplazado al anciano anterior, salió al atrio para bendecir la plaza y la escultura con agua bendita. Que este lugar sea siempre un refugio y nunca más un tribunal de juicio, dijo el sacerdote, reconociendo los errores de la iglesia en el pasado. Fue un momento de reconciliación espiritual para María, quien había sentido que Dios la había abandonado aquel día en el altar. Ahora entendía que su fe se había transformado en acción y que Dios estaba en la fuerza de las mujeres que la salvaron. Gabriel, asustado por el ruido de las campanas, corrió hacia las piernas de su madre, buscando protección y consuelo en medio del alboroto. María lo cargó de nuevo, mostrándolo al pueblo como el trofeo más valioso de su lucha, el futuro que habían logrado proteger. La gente comenzó a corear el nombre del niño, bendiciéndolo, reconociéndolo como uno de los suyos, libre de la mancha de su padre biológico. Era la confirmación final de que el linaje de violencia se había cortado de raíz para dar paso a una generación sana. Carlos se acercó a María y le entregó un ramo de rosas blancas, idéntico al que ella había quemado en la chimenea de la abuela, pero estas estaban vivas y frescas. Para la nueva novia, la que se casó con su propia libertad, le dijo él con una sonrisa llena de cariño y respeto profundo. María aceptó las flores, oliendo su fragancia dulce, y sonrió por primera vez con una felicidad completa y sin sombras.
Ya no necesitaba quemarlas. Ahora podía disfrutarlas porque ya no representaban una cadena, sino un regalo de la vida. La prensa se acercó para las fotos oficiales, capturando la imagen que sería portada de revistas y periódicos al día siguiente en todo el país. María Fernanda, vestida de blanco con su hijo en brazos y rodeada de mujeres, bajo el letrero de Plaza de las Valientes. Esa foto reemplazaría para siempre al video borroso de la bofetada en los buscadores de Internet. Habían reescrito la narrativa visual de su vida, imponiendo la imagen del triunfo sobre la imagen de la victimización. Al caer la tarde, la plaza se convirtió en una fiesta popular con música de mariachi, comida típica y bailes folclóricos que llenaron de color el ambiente. María bailó con su padre, quien lloraba de emoción al ver a su hija tan fuerte y tan feliz después de tanto sufrimiento. Doña Soledad observaba todo desde una banca, asintiendo con la cabeza, sabiendo que su trabajo en esta tierra estaba bien hecho. La matriarca había pasado la antorcha de la fortaleza a su nieta, asegurando la supervivencia de su espíritu. Un grupo de niñas pequeñas se acercó a María, mirándola con ojos grandes y brillantes, como si estuvieran viendo a una superheroína de carne y hueso. ¿Usted es la novia que no se rindió?, le preguntó una de ellas con inocencia, usando el apodo que la prensa le había dado. María se agachó para quedar a su altura, le acarició la mejilla con ternura y le respondió con la verdad más grande. Yo soy María, y tú también puedes ser una valiente cuando crezcas. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. La noche llegó cubriendo el pueblo con un manto de estrellas, y las luces de la plaza brillaban más intensas que nunca, reflejándose en la placa de bronce. María decidió retirarse temprano para acostar a Gabriel, caminando de regreso al auto con el corazón lleno y el alma ligera. Al mirar atrás por última vez, vio a las parejas paseando de la mano por la plaza, tratándose con cariño y respeto. Sabía que el cambio cultural tardaría años en completarse, pero la semilla estaba plantada y tenía raíces profundas. Mientras el auto se alejaba hacia la sierra, María pensó en Alejandro por un breve segundo, no con odio, sino con una indiferencia absoluta. Él era el pasado, un fantasma que ya no tenía poder para asustarla ni para definir quién era ella en el presente. Su venganza no había sido destruirlo a él, sino construirse a sí misma tan grande y fuerte que él se volviera insignificante. Y lo había logrado con creces. Su felicidad era el mejor castigo para quien quiso verla desgraciada. El nombre de María Fernanda se convirtió en leyenda, se contaba en las cocinas y en las escuelas como una fábula moderna de resistencia. La novia que no se rindió dejó de ser un titular para convertirse en parte del folclore del México contemporáneo. Y así, en un pequeño pueblo de calles empedradas y balcones floridos, una mujer demostró que a veces el final de un cuento de hadas no es una boda, sino el momento en que la princesa se salva a sí misma. San Miguel durmió esa noche en paz, arrullado por el viento de la sierra, sabiendo que mañana sería otro día, un día más justo para todas, y en la habitación de una casona antigua, una mujer y su hijo dormían tranquilos, soñando con un futuro que era, por fin, completamente suyo. El dolor se había ido, y lo único que quedaba era la inmensa, brillante y dulce libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video.